Mira, tus manos ahora mismo, no en un rato, ahora. Ábralas despacio sobre tu regazo con las palmas hacia arriba y obsérvalas durante 3 segundos. Esas líneas, esas venas que asoman bajo la piel como ríos trazados por el tiempo. Esa piel que ya no es la de antes, que se arruga un poco más en los nudillos cuando flexionas los dedos. ¿Las ves? Pues fíjate bien, porque tus manos no son solo el mapa de lo que has vivido, son, en este preciso instante, el mapa de lo que te queda por vivir, y lo que revelan puede cambiar todo lo que crees saber sobre cómo vas a envejecer, porque los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro. Esa pregunta va a acompañarte hoy, y cuando la respondamos juntos, al final, algo en ti va a cambiar de manera irreversible. Bueno, empecemos aquí, en este momento exacto, antes de que sigas pasando el dedo por la pantalla buscando algo más entretenido. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un consejo de bienestar envuelto en música relajante, es neurociencia, es biología. Es el idioma que tu cuerpo lleva décadas intentando hablarte y que casi nadie, absolutamente nadie, te ha enseñado a descifrar. Y si te vas ahora, si aprietas ese botón y cierras esto, nadie va a venir a contártelo. Tu cuerpo seguirá enviando señales y tú seguirás sin leerlas. Ese es el riesgo real. No la muerte que llega cuando tiene que llegar. El riesgo real es llegar a los 80 sin saber quién eres, sin reconocer la cara de tu hija, sin poder ir al baño solo, sin poder decir con voz firme: esto lo decido yo. Eso es lo que está en juego hoy. Imagínate por un momento a Elena. Tiene 68 años, vive en Salamanca. Siempre ha sido la columna vertebral de su familia. La que organiza la Navidad, la que recuerda los cumpleaños, la que llama a todo el mundo. Un martes de octubre busca las llaves de casa durante 20 minutos. Las encuentra en el congelador. Junto a su monedero. Sonríe, un poco avergonzada, y lo cuenta en la cena como una anécdota. Todos ríen. Pero su hijo mayor, Pablo, de 42 años, no ríe del todo. Le observa con esa mirada que los hijos intentan disimular y no pueden, esa mezcla de ternura y pánico que se instala en la mandíbula cuando algo que no quieres nombrar empieza a volverse visible. Elena esa noche, en la cama, con la habitación en silencio y el olor a lavanda del difusor que le regalaron por Reyes. Pone las manos sobre su pecho y siente algo que no es dolor exactamente. Es una especie de inquietud baja, sorda, como un ruido de fondo que siempre ha estado ahí, pero que esa noche se ha vuelto más difícil de ignorar. ¿Me sigues? Porque ese momento, ese octubre en Salamanca, es exactamente donde empieza la conversación más importante que puedes tener contigo misma en esta etapa de tu vida. Las manos de Elena tienen 68 años de historia escrita en la piel. Y también, si ella supiera leerlas, tienen información sobre lo que está pasando ahora mismo en su cerebro, en su intestino, en su sistema vascular, no metafóricamente, literalmente. La ciencia lleva décadas mirando las manos para entender el cerebro y lo que ha encontrado es tan fascinante, tan profundo, que todavía hoy a los investigadores se les escapa un suspiro de asombro cada vez que lo explican en un congreso. Pero antes de llegar a eso necesitas entender una cosa fundamental y necesitas que te entre por los huesos, no solo por la cabeza. El deterioro cognitivo no avisa como avisa un hueso roto. No hay un chasquido, no hay una herida visible. No hay nadie que venga a ponerte una escayola y decirte: descansa 6 semanas y estarás bien. El deterioro cognitivo avisa de otras maneras. Maneras que durante años etiquetamos como despistes normales, como cansancio, como la edad. Y mientras lo etiquetamos así, seguimos con nuestra vida. Algo está ocurriendo en el interior del cráneo que es absolutamente silencioso y absolutamente devastador. Fíjate bien en esto. Cada neurona de tu corteza prefrontal, esa región que te permite planificar, tomar decisiones, recordar dónde pusiste las llaves, requiere una cantidad ingente de energía para mantenerse viva y conectada. Y esa energía depende de cosas que ocurren muy lejos del cerebro. Depende de lo que comes, de cómo respiras, de cómo te mueves, de la postura que adoptas durante las horas que estás sentado, de la calidad de tus microbios intestinales, de si duermes o no, de si tienes a alguien con quien hablar o llevas semanas de silencio casi total. El cerebro no es un órgano aislado que flota en tu cráneo como una pecera independiente. Es un órgano profundamente encarnado, un órgano que el cuerpo esculpe cada día.
Eso no es una metáfora poética, es neurobiología de primer orden. Y si tu cuerpo lleva años recibiendo señales de estrés, de inflamación, de sedentarismo, de soledad, de mala alimentación, tu cerebro lo está pagando. Ya lo está pagando. Ahora mismo, mientras escuchas esto, ¿por qué los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro porque nadie les enseñó a leer las señales? Y eso es lo que vamos a cambiar hoy. Pues mira, antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esto y sientes que hay alguien en tu vida, una amiga, tu hermana, tu madre, tu vecina de toda la vida, que necesita escuchar esta conversación, tanto o más que tú, compártelo con ella, no lo dejes para luego. Ahora, porque la neurociencia tiene algo precioso que decir sobre el acto de compartir conocimiento. Activa el sistema de recompensa del cerebro, refuerza los vínculos de apego y esos vínculos, esa red social real y cálida. Uno de los predictores más potentes de longevidad cognitiva que la ciencia ha documentado jamás. No es cariño, es biología. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No como un favor, sino como un acto de inteligencia hacia ti misma. Porque esto es exactamente lo que necesitas cerca, información real, rigurosa, contada con la temperatura justa. Déjanos también en los comentarios qué señal de las que vamos a ver hoy ya has notado en tus manos. Lo que escribe la comunidad aquí abajo es muchas veces más iluminador que cualquier libro. Bien, sigamos. Volvamos a las manos. Porque hay una razón poderosa científica por la que las manos son el espejo más honesto del estado de tu cerebro y tu sistema nervioso. Las manos tienen la representación cortical más grande de todo el cuerpo. Hay una imagen clásica en neurociencia, el homúnculo de Penfield, que muestra cómo si el cerebro tuviera cuerpo, las manos serían enormes, desproporcionadas, gigantescas comparadas con el torso o las piernas. Eso significa que el cerebro dedica una cantidad extraordinaria de recursos neurales al procesamiento de lo que hacen las manos, a su movimiento, a su sensibilidad, a su temperatura. Y eso funciona en los dos sentidos. El cerebro moldea las manos y las manos moldean el cerebro. Cuando las manos se vuelven torpes, cuando tiemblan, cuando pierden fuerza de agarre, cuando la piel se vuelve fría y la circulación falla, cuando los dedos ya no responden con la rapidez de antes. Eso no es solo envejecimiento periférico. Es información central. Es el cerebro mostrando su estado a través del instrumento más fino que tiene. La primera señal que tus manos te están dando ahora mismo está en la fuerza de tu apretón. La fuerza de agarre de la mano dominante, medida con un dinamómetro, es uno de los biomarcadores de envejecimiento más estudiados en el mundo. Hay investigaciones con decenas de miles de participantes en el Reino Unido, en Japón, en Estados Unidos, que demuestran que la fuerza de apretón en personas mayores de 60 años predice con una precisión asombrosa velocidad del deterioro cognitivo, el riesgo cardiovascular, la mortalidad a 10 años y la probabilidad de perder la autonomía funcional antes de los 80. No es una correlación débil, es una señal robusta, replicada en culturas distintas, en dietas distintas, en estilos de vida distintos. ¿Y por qué? Porque la fuerza muscular no es solo una cuestión de músculo, es una cuestión de señal nerviosa, de calidad de la unión neuromuscular, de inflamación sistémica, de equilibrio hormonal, de salud mitocondrial. Cuando la fuerza disminuye, toda esa arquitectura biológica está hablando. Y lo que dice es urgente. Prueba esto ahora mismo. Aprieta el puño de tu mano dominante con toda la fuerza que puedas y manténlo durante 5 segundos. ¿Lo sientes sólido, firme, controlado? ¿O hay algo que se escapa? ¿Una pequeña vibración? ¿Una fatiga que llega antes de lo esperado? No te juzgues, solo obsérvate. Esa observación, ese momento de atención pura sobre tu propio cuerpo, ya es un acto neuroplástico, ya está cambiando algo en tu cerebro. Porque fíjate, y esto es una de las cosas que más le apasiona a la neurociencia contemporánea, la plasticidad cerebral no se acaba con la juventud. No es un tren que pasa una vez y si no subiste, te quedas en el andén. La neuroplasticidad te acompaña hasta el último suspiro. Hay estudios con personas de 85 años que tras 8 semanas de entrenamiento de fuerza muestran cambios medibles en la densidad de materia gris de su corteza prefrontal. 8 semanas.
85 años. ¿Lo ves? Nunca es tarde. Eso no es un eslogan motivacional. Es un resultado de laboratorio, pero para llegar a eso, primero hay que entender el tamaño real del problema. Y el problema es que la mayoría de las personas que hoy tienen entre 60 y 70 años están, sin saberlo, acelerando su propio deterioro con hábitos que creen inocentes o incluso saludables. La segunda señal está en el temblor. No el temblor brusco, evidente, que nadie puede ignorar. El temblor fino, ese pequeño movimiento involuntario que aparece cuando extiendes los brazos con las palmas hacia abajo y los mantienes así durante 15 segundos. ¿Los dedos se quedan quietos como las agujas de un reloj parado? ¿O hay un estremecimiento sutil, casi imperceptible, como la superficie del agua cuando algo pasa por debajo? Ese temblor fino de reposo o de acción puede ser muchas cosas y no todas son alarmantes. Pero cuando aparece en combinación con otros cambios, cuando coexiste con fatiga, con rigidez matutina en los dedos, con una cierta lentitud en los movimientos que antes hacías sin pensar, está contando una historia sobre el estado de tu sistema dopaminérgico, sobre la salud de tus ganglios basales, sobre el equilibrio entre excitación e inhibición neuronal en el cerebro que tienes ahora mismo. El estrés crónico, ese del que todos hablan y casi nadie toma en serio, no solo hace que te sientas tenso, contrae los vasos sanguíneos, eleva el cortisol durante horas que deberían ser de descanso. Y el cortisol elevado de forma crónica, sostenido durante meses y años, tiene un efecto que los neurocientíficos describen con una palabra que deja sin aliento: atrofia. El hipocampo, esa estructura en forma de caballito de mar que vive en el interior de tu lóbulo temporal y que es absolutamente esencial para la formación de nuevos recuerdos. Encoge, literalmente encoge. Los estudios de imagen cerebral lo muestran con una claridad que no deja lugar a interpretaciones cómodas. El hipocampo de una persona con estrés crónico severo durante 5 años es visiblemente más pequeño que el de alguien de la misma edad que ha vivido ese tiempo con una carga emocional manejable. Y aquí viene algo que te van a poner los pelos de punta. El hipocampo no solo procesa la memoria, es también la estructura que te permite orientarte en el espacio, la que te da el sentido de dónde estás, de dónde está tu casa, de cuál es el camino de vuelta. Cuando el hipocampo empieza a deteriorarse, los primeros síntomas no son necesariamente olvidar nombres, son desorientarse en lugares conocidos, llegar a una habitación y no saber para qué fuiste. Sentir que el tiempo se desliza de una manera extraña, que los días se parecen demasiado unos a otros, que algo en el tejido de la realidad cotidiana se ha vuelto un poco más poroso. ¿Por qué los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro? Porque cuidan de todo el mundo menos de su sistema nervioso. Porque han pasado décadas siendo la roca para los demás y nadie les ha dicho que las rocas también necesitan que alguien las sostenga. Mira, voy a contarte algo sobre Carmen. Tiene 71 años, vive en Ciudad de México, en la colonia Narvarte, en el piso donde crió a sus 3 hijos. Lleva sola 7 años desde que murió su marido. Sus hijos la visitan, la llaman, la quieren. Pero Carmen, que ha sido toda su vida una mujer vigorosa, que cocinaba para 12 personas sin despeinarse, que sabía el número de teléfono de todo el barrio de memoria. Carmen empezó hace unos 18 meses a sentir algo que no sabía cómo nombrar. Una especie de neblina. No todos los días, pero con una frecuencia que ya no puede ignorar. Su hija Sofía, que tiene 46 años y trabaja de enfermera, se dio cuenta antes que nadie. No por los despistes, que son los que suelen alarmar a las familias, sino por las manos. Porque Sofía, que sabe mirar a las personas con esa atención entrenada que da la práctica clínica, notó que las manos de su madre habían cambiado. La velocidad con la que Carmen pasaba las páginas del libro. La manera en que sostenía la taza de café, más despacio, con más cuidado, como si hubiera algo incierto en el gesto que antes era automático, la piel más seca en los nudillos. Las uñas con un crecimiento más lento, con ese color que ya no es exactamente el de antes. Sofía se sentó con su madre y le dijo algo que Carmen no olvidará. «Mamá, tu cuerpo me está hablando». Y tenemos que aprender a escucharlo juntas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí hoy, aprender a escuchar. La tercera señal está en la temperatura y el color de las yemas de los dedos.
Las manos frías, especialmente las puntas de los dedos que se vuelven pálidas o azuladas con el frío, aunque estés en una habitación templada, son una señal directa del estado de tu sistema nervioso autónomo. El nervio vago es el nervio extraordinario que viaja desde el tronco cerebral hasta las vísceras, pasando por el corazón y el intestino. Regula, entre otras cosas, la circulación periférica. Cuando el sistema nervioso está en modo de alarma crónica, cuando el cuerpo lleva tiempo interpretando el mundo como un lugar peligroso, aunque la amenaza sea solo la angustia de una lista interminable de preocupaciones cotidianas, la sangre se retira de las extremidades y se concentra en los órganos centrales. Es un mecanismo de supervivencia arcaico, elegante en su diseño original, pero devastador cuando se convierte en el estado por defecto del sistema. Las manos frías crónicas en personas mayores de 60 años se asocian en la literatura científica con mayor riesgo de deterioro cognitivo, con peor calidad del sueño y con una actividad inflamatoria sistémica más elevada. Y la inflamación, esa palabra que últimamente aparece en todas partes, no es un concepto de moda. Es el mecanismo central que conecta el envejecimiento del cuerpo con el envejecimiento del cerebro. La inflamación crónica de bajo grado, ese fuego lento que no duele, pero que consume, destruye sinapsis, literalmente. Los estudios de neuroimagen muestran cómo la neuroinflamación erosiona la sustancia blanca del cerebro, esa red de fibras que conecta regiones cerebrales entre sí y que es la base física de la velocidad de pensamiento, de la capacidad de integrar información, de la agilidad mental que todos queremos preservar. Y aquí viene el dato que va a cambiarte la perspectiva para siempre. Si no la has cambiado ya, el 90% de la serotonina de tu cuerpo no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. El intestino tiene más de 100 millones de neuronas, más neuronas que la médula espinal. Y esas neuronas se comunican directamente con el cerebro a través del nervio vago, en una conversación bidireccional constante, íntima, que la ciencia ha llamado el eje intestino-cerebro y que es, ahora mismo, uno de los campos de investigación más explosivos de toda la neurociencia mundial. ¿Me sigues? Porque lo que esto significa en términos prácticos es revolucionario. Significa que el estado de tu microbiota intestinal, esa comunidad de billones de bacterias, hongos y virus que viven en tu intestino, afecta directamente a la producción de neurotransmisores, a la calidad de tu estado de ánimo, a la velocidad de tu deterioro cognitivo y a la intensidad de la inflamación cerebral. No de manera indirecta o vaga, de manera directa, medible, demostrable en laboratorio y en clínica. Y la microbiota cambia con la edad, se empobrece, se vuelve menos diversa. Pierde algunas de las especies bacterianas que son cruciales para producir los compuestos que mantienen el cerebro protegido. Y esa pérdida se acelera con una dieta pobre en fibra, con el uso frecuente de antiinflamatorios, con el sedentarismo, con el aislamiento social y con el estrés crónico. Todo eso junto es la receta perfecta para un deterioro cognitivo que avanza más rápido de lo que cualquier predicción optimista esperaba. ¿Por qué los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro? Porque nadie les explicó que el cerebro se alimenta desde el intestino y que el intestino se alimenta desde la mesa, desde el movimiento, desde la calidad de las relaciones y desde la paz interior, que paradójicamente también es una práctica biológica y no solo un ideal espiritual. Volvamos a las manos. La cuarta señal es la velocidad de los movimientos finos. Toma un bolígrafo y escribe tu nombre completo en un papel. No corras. Escríbelo a tu ritmo habitual. Ahora, obsérvalo. ¿La letra tiene el mismo tamaño de siempre? ¿Es igual de fluida? ¿O hay algo que ha cambiado? ¿Una cierta irregularidad? Las letras un poco más pequeñas de lo que solían ser, una lentitud en el trazo que antes era automática. La micrografía, esa tendencia de la letra a volverse más pequeña y más apretada con el tiempo, es uno de los signos más tempranos que los neurólogos estudian en el contexto de ciertos deterioros motores relacionados con el envejecimiento cerebral. Y no hablo de diagnósticos específicos, hablo de algo mucho más amplio y más relevante para la mayoría. La velocidad de procesamiento motor es un indicador sensible del estado general del sistema nervioso central. Cuando los movimientos finos se vuelven más lentos,
cuando el acto de abrocharse los botones de una camisa requiere más atención de la que requería hace 5 años, cuando enhebrar una aguja se ha convertido en algo que ya ni siquiera intentas, esas son señales. No de vejez inevitable, de un sistema nervioso que necesita de estimulación, que necesita exactamente lo contrario del sedentarismo confortable que la sociedad, con su mejor intención, suele prescribir a las personas mayores. Descansa, le dicen, tómatelo con calma, ya te lo mereces. Y con esa frase bien intencionada, con esa pensión de jubilación intelectual y motora, le están regalando el deterioro más rápido que el sistema nervioso puede experimentar, el desuso. El cerebro que no se usa se apaga. No de golpe, poco a poco, como la llama de una vela en una habitación sin corriente que simplemente sin drama, sin tragedia visible, se va volviendo más pequeña. Imagínate por un momento la casa de Julián. Tiene 74 años, vive en Guadalajara, en México. Lleva 3 años jubilado. Sus tardes transcurren en el sillón frente a la televisión, con un vaso de agua mineral y a veces, si su rodilla lo permite, un pequeño paseo hasta la tienda de la esquina. Y si quieres ir más allá de lo que podemos ver juntos aquí, tengo algo que puede acompañarte en ese camino. He reunido todo lo que la ciencia sabe sobre cómo frenar y revertir el deterioro en 3 libros digitales: Código Longevo, Código Inverso y Código Vital. Son una guía completa, rigurosa y práctica para entender tu biología y actuar sobre ella desde hoy. Puedes conseguir el pack completo por solo 30 €. Encontrarás el enlace en la descripción. Pero ahora sigamos, porque hay cosas concretas que tus manos te están diciendo ahora mismo y necesitas saber leerlas. Su esposa, Consuelo, de 72 años, lo mira cada noche con una mezcla de amor y de algo que no sabe muy bien cómo llamar. No es miedo exactamente, es una anticipación. Una certeza silenciosa de que algo se está marchando de Julián, que no tiene nombre claro todavía, pero que ella reconoce en el tacto de sus manos cuando él ya no las mueve con la rapidez de antes, cuando al estrecharlas siente que algo falta, una cierta tensión viva que ya no está. Consuelo no se lo dice. ¿Cómo le explicas a alguien que amas que sus manos te están contando algo que tú no quieres oír? Y aquí está el daño colateral del que muy pocas veces se habla con la honestidad que merece. El deterioro cognitivo y la pérdida de autonomía no son una tragedia privada, son una tragedia familiar. Cada persona que pierde su independencia arrastra con ella, sin quererlo, sin elegirlo, a las personas que más la quieren. Las estadísticas son brutales y hay que mirarlas de frente. Los cuidadores familiares de personas con deterioro cognitivo significativo tienen tasas de depresión que doblan a las de la población general. Tienen peor calidad de sueño, mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, tasas más altas de abandono laboral, años de vida que se van en el cuidado de otro adulto, con toda la ternura del mundo, pero también con un coste físico y emocional que la sociedad raramente reconoce, hijos de 50 años que reorganizan su vida entera. Parejas que pasan de ser amantes y compañeros a ser enfermeros, nietos que crecen viendo a sus padres doblarse bajo un peso que no esperaban cargar todavía. Eso es lo que ocurre cuando ignoramos las señales. Eso es lo que está en juego cuando decidimos que ya es demasiado tarde, que esto es la edad, que para qué cambiar ahora. Esa frase, dicha con resignación, es la más cara que puede pronunciar una persona de 65 años, porque los datos dicen exactamente lo contrario. Dicen que cambiar ahora en este momento, con 65 o 72 años, tiene un impacto biológico real, medible, significativo, que el cerebro responde, que la microbiota se transforma en semanas, que la fuerza muscular aumenta en meses, que el hipocampo puede recuperar volumen con los estímulos adecuados, que la inflamación baja, que la vitalidad vuelve, no completamente, no como a los 40. Pero sí lo suficiente para mantener la autonomía, para preservar la identidad, para seguir siendo tú misma con toda tu complejidad, tu humor, tus opiniones, tu manera de hacer el café y tu forma de abrazar a tus nietos. Eso sí que es posible y vamos a ver exactamente cómo. Pero antes la quinta señal, porque falta una y es quizás la más poderosa de todas. Observa la piel del dorso de tu mano. Esa piel que se arruga cuando pellizcarla ligeramente y que tarda unos segundos en volver a su lugar. Eso tiene nombre. Es el signo del pliegue cutáneo
y los médicos lo usan desde hace décadas para evaluar la hidratación. Pero hay algo mucho más profundo en esa piel que el nivel de agua en tu cuerpo. La calidad de la piel de las manos, su elasticidad, su temperatura, el grosor de las uñas, el ritmo con el que crecen, la presencia o ausencia de manchas de envejecimiento y el patrón en que aparecen. Todo eso está siendo estudiado hoy como un panel de biomarcadores de envejecimiento biológico que puede ser diferente, a veces radicalmente diferente, de tu edad cronológica. Tu edad biológica y tu edad cronológica no son lo mismo. Eso ya no es una intuición popular, es ciencia. Hay personas de 65 años con un cerebro y un cuerpo que biológicamente funciona como el de alguien de 50 y hay personas de 65 años cuya biología ya está en los 75. Y la diferencia no es genética en su mayor parte. Los estudios de epigenética, esa ciencia fascinante que estudia cómo el ambiente modifica la expresión de los genes sin cambiar el ADN, demuestran que el estilo de vida explica entre el 60 y el 70% de la variabilidad en el envejecimiento biológico. Los genes son el instrumento. Tú eres quien decide qué música toca. ¿Lo ves? Esta es la noticia más poderosa que la ciencia del siglo XXI tiene para darte. No eres prisionera de tu herencia. Eres, en una medida mucho mayor de lo que nunca te han enseñado, la arquitecta de tu propio envejecimiento. Porque los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro. Porque han cuidado todo desde fuera y han descuidado lo que ocurre adentro, porque nadie les ha dado el mapa. ¿Hasta hoy? Pues bien, llegamos al momento que has estado esperando. Y te pido que aquí, en este punto, no te vayas a buscar un vaso de agua ni a contestar un mensaje, porque lo que viene ahora no es teoría, son herramientas. Son prácticas concretas, respaldadas por evidencia científica, que puedes empezar a aplicar hoy, esta tarde, mañana por la mañana, sin necesidad de un gimnasio, sin necesidad de un presupuesto especial. Lo primero y lo más urgente es la respiración. No la respiración como concepto espiritual, aunque también tiene esa dimensión y es preciosa. La respiración como intervención neurológica directa. Déjame explicarte por qué. El nervio vago, ese nervio extraordinario del que hablamos antes, es el principal conductor del sistema nervioso parasimpático, el sistema de calma y restauración. Y una de las formas más directas y más rápidas de activarlo es a través de la respiración diafragmática lenta, con la expiración más larga que la inspiración. Cuando expiras durante más tiempo del que inspiras, activas directamente el freno del sistema de alarma, bajas el cortisol, mejoras la coherencia cardíaca, aumentas el flujo sanguíneo hacia el córtex prefrontal, esa región que necesitas para pensar con claridad, para recordar, para tomar decisiones. Y estimulas el peristaltismo intestinal, lo cual tiene un efecto directo y positivo sobre la microbiota. La práctica es sencilla. Siéntate con la espalda apoyada, no rígida, solo apoyada. Pon una mano sobre el vientre, justo por encima del ombligo. Inspira durante 4 segundos suavemente, notando cómo la mano sube. Y expira durante 6, 7, incluso 8 segundos, sintiendo cómo la mano baja y el vientre se suaviza. 5 minutos por la mañana antes de levantarte de la cama. 5 minutos por la noche antes de dormir. Eso es todo. 5 minutos 2 veces al día de activación vagal. Los estudios con mayores de 60 años muestran mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en la calidad del sueño y en marcadores de inflamación sistémica en tan solo 4 semanas de práctica regular. 4 semanas. Lo segundo es la postura. Y aquí hay algo que va a sorprenderte. La postura no es solo una cuestión estética ni de cortesía materna del tipo enderézate cuando te hablo. La postura modifica la actividad cerebral de manera directa y medible. Cuando la cabeza cae hacia adelante, cuando los hombros se redondean hacia adentro, cuando la columna pierde su curvatura natural, se produce una compresión mecánica que afecta a la circulación del líquido. Cefalorraquídeo, ese líquido que baña el cerebro y que lo limpia de residuos metabólicos durante el sueño y también durante las horas de vigilia. Y hay algo más. La postura encorvada activa patrones de respiración superficial, lo cual reduce el aporte de oxígeno al cerebro y mantiene al sistema nervioso en un estado de baja activación que con el tiempo se convierte en la niebla mental que tantas personas describen como un síntoma de la vejez.
cuando en realidad es, en buena parte, un síntoma de la postura. La intervención es también sencilla. Cada hora que estés sentada, levántate durante 3 minutos, estira los brazos hacia arriba, lleva los omóplatos hacia la columna, respira profundamente 3 veces. Eso es todo. No es yoga avanzado. Es higiene postural básica con consecuencias neurológicas reales, y hay algo más sobre la postura que tiene que ver directamente con las manos. Los ejercicios de movilidad de manos y dedos, los movimientos finos y coordinados estimulan de manera excepcional la corteza motora y la corteza somatosensorial, activando circuitos que se solapan con los que usa el cerebro para el lenguaje, para la memoria y para la planificación. Tocar el piano, aunque sea con 2 dedos, y una melodía sencilla que aprendiste hace 50 años. Hacer punto ganchillo, modelar barro. Escribir a mano, en papel, con bolígrafo, una página cada mañana sobre lo que piensas o lo que sueñas. Esos actos no son pasatiempos inocentes, son sesiones de neuroplasticidad activa. Lo tercero es la microbiota. Y aquí la ciencia es tan clara que casi resulta cómica la distancia entre lo que sabemos y lo que la gente realmente hace. Diversificar la dieta con alimentos ricos en fibra es la intervención más potente y más barata que existe para mejorar la salud de tu microbiota en pocas semanas. No hace falta un régimen heroico, hace falta variedad. Legumbres 3 o 4 veces por semana, verduras de distintos colores, porque cada color representa familias de polifenoles diferentes que alimentan a especies bacterianas distintas. Frutos secos como las nueces, que contienen ácidos grasos que atraviesan la barrera hematoencefálica y que están siendo estudiados específicamente por su neuroprotección. Alimentos fermentados como el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut casero, que aportan bacterias vivas que enriquecen la comunidad intestinal, y hay algo que hacer menos: azúcar refinada y ultraprocesados. No porque sean pecados morales, que el juicio moral en la alimentación es tan inútil como peligroso, sino porque alimentan a las especies bacterianas proinflamatorias y desplazan a las que producen butirato y serotonina. El butirato es un ácido graso de cadena corta que nutre las células de la pared de intestino y tiene efectos directamente antiinflamatorios sobre el cerebro. Sin butirato, el intestino se vuelve permeable, y un intestino permeable es una autopista para la inflamación sistémica que llega, entre otros lugares, al cerebro. ¿Tiene sentido? Espero que sí, porque es de una importancia enorme para lo que tienes por delante. Lo cuarto es el movimiento. Y cuando digo movimiento, no digo atletismo. Digo que el cuerpo que se mueve es el cuerpo que piensa. Cada vez que das un paseo, cada vez que bailas en la cocina mientras esperas que hierva el agua, estás liberando en tu cerebro una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene un nombre largo y un efecto extraordinariamente simple. Favorece el crecimiento de nuevas neuronas y la creación de nuevas conexiones sinápticas. Es el fertilizante del cerebro y se libera con el movimiento. 30 minutos de caminata a paso moderado, donde notes que el corazón late un poco más rápido y que tienes que respirar con más atención, pero puedes seguir hablando. 5 días a la semana produce aumentos medibles el volumen del hipocampo en personas mayores de 60 años. Esto es un resultado replicado en múltiples estudios con resonancia magnética. No hace falta correr, no hace falta sufrir, hace falta moverse con regularidad y con intención. Y si el dolor articular limita la caminata, el agua es tu aliada. Los ejercicios en piscina, el tai chi, el yoga adaptado para personas mayores son igualmente eficaces para activar los mecanismos neuroplásticos del movimiento con un impacto mecánico mucho menor sobre las articulaciones. Lo quinto es la conexión social. Y aquí me detengo especialmente porque es quizás lo más subestimado de todo lo que hemos visto hoy. La soledad crónica, no el estar sola a veces y disfrutarlo, que eso es delicioso y necesario, sino la soledad no elegida, la que duele, la que aparece cuando descuelgas el teléfono y no sabes a quién llamar, la que llena los domingos de un silencio que pesa. Esa soledad tiene efectos neurobiológicos que los investigadores comparan en términos de impacto sobre la salud, con fumar 15 cigarrillos al día. No es una exageración retórica.
Es una comparación basada en metaanálisis de estudios con cientos de miles de personas. La soledad activa el mismo sistema neurológico de alarma que el dolor físico, literalmente. Las mismas regiones cerebrales que se iluminan en un escáner cuando sientes dolor en una articulación, se iluminan cuando sientes la punzada de sentirte sola y no ver ningún remedio. Y ese estado de alarma sostenida, ya lo sabemos, eleva el cortisol, encoge el hipocampo, alimenta la inflamación y acelera el deterioro cognitivo. La intervención no requiere que te conviertas en una persona sociable si no lo eres. Requiere crear 2 o 3 vínculos de calidad, conversaciones que tengan sustancia, encuentros que tengan temperatura real. Puede ser un grupo de caminata, puede ser una clase de cerámica, puede ser un grupo de lectura. Puede ser este canal, esta comunidad, estos comentarios donde cada semana personas como tú y como yo nos contamos lo que aprendemos y lo que sentimos. Y aquí vuelvo al principio de algo que mencioné antes. Crear comunidad no es un acto de ocio, es un acto de supervivencia cerebral. El cerebro humano es un órgano profundamente social que se calibra, se regula y se mantiene vivo a través del contacto con otros cerebros. El aprendizaje compartido, el hecho de escuchar algo nuevo y comentarlo con alguien, activa circuitos de recompensa que refuerzan la memoria, que estimulan la atención y que producen dopamina. Es el neurotransmisor. Además de ser el de la motivación, es el del movimiento, el de la iniciativa, el de las ganas de levantarte mañana y hacer algo diferente. Por eso, si todavía no lo has hecho, suscríbete, comenta. Cuéntanos qué señal de tus manos te ha llamado más la atención hoy. Cuéntanos qué hábito vas a empezar esta semana. Porque ese comentario, esa pequeña decisión de participar en lugar de solo mirar, es también un acto neuroplástico. Es tu cerebro apostando por sí mismo. Lo sexto, y lo dejo para casi el final porque es el más profundo y el que más resistencia genera, es la atención plena, la meditación. Y sé que muchas personas de vuestra generación la asocian con incienso y con cosas que no van con vosotras. Así que permitidme reformularla en términos que quizás sean más cercanos. Meditar es, en su forma más básica, prestar atención a lo que ocurre dentro de ti sin juzgarlo y sin querer cambiarlo inmediatamente. Es sentarse durante 10 minutos y observar la respiración, los pensamientos que llegan, las sensaciones del cuerpo sin engancharse a ninguno de ellos. Eso es todo. Y lo que eso produce en el cerebro es literalmente estructural. Los estudios de neuroimagen con practicantes regulares muestran un córtex prefrontal más grueso, un hipocampo más voluminoso, una amígdala, esa almendra de miedo que vive en el centro del cerebro, más pequeña y más regulada. 8 semanas de 10 minutos al día de atención plena producen cambios medibles en la estructura cerebral. 8 semanas, 10 minutos. Ese es el precio de entrada a una arquitectura neuronal más robusta. Y hay algo que ocurre con la meditación que tiene que ver directamente con las manos, con las señales que hemos visto hoy. La práctica regular de atención plena mejora la temperatura periférica de las manos, reduce el temblor fino, aumenta la velocidad de procesamiento motor. Porque al regular el sistema nervioso autónomo, al bajar el cortisol, al mejorar la coherencia entre el cerebro y el cuerpo, todo el sistema funciona mejor. Las manos son solo el espejo más honesto de ese funcionamiento. ¿Por qué los que más cuidan, los que más intentan, los que más aman, caen igualmente en el abismo del deterioro? Porque han olvidado que cuidarse no es egoísmo, es la forma más generosa de amar a quienes dependen de ti. Elena, en Salamanca, empezó hace 6 meses a caminar 30 minutos cada mañana por el Parque de la Alamedilla, con una vecina que también fue a escuchar una charla sobre neurociencia y salud cerebral. Empezó a comer lentejas 3 veces por semana, algo que siempre le gustó pero había dejado de hacer porque para una persona sola parecía mucho trabajo. Empezó a escribir media página cada noche antes de dormir con su letra redonda y pausada sobre lo que había sentido durante el día. Y empezó a practicar esa respiración lenta, con la mano en el vientre, 5 minutos por la mañana, con la ventana entreabierta y el olor fresco del otoño entrando despacio. 6 meses después, su hijo Pablo ya no la mira con esa mezcla de ternura y pánico, la mira con admiración. Porque Elena tiene 68 años y se ha puesto a esculpir su propio cerebro como si tuviera 35, con más sabiduría, con más paciencia, con más sentido del humor.
Pero con la misma determinación que tuvo siempre para todo lo que decidió hacer en su vida, Carmen, en Ciudad de México, empezó a ir con su hija Sofía a una clase de tai chi los martes y los jueves en el Parque México. Al principio se sentía torpe, con esa torpeza que duele un poco en el orgullo de quien siempre fue hábil con su cuerpo. Pero después de 3 semanas sus manos empezaron a moverse de una manera diferente. Más lenta, más consciente, más suya. Y la niebla que describía como el síntoma que más la asustaba empezó a levantarse un poco. No del todo, pero lo suficiente para que Carmen pudiera sentarse a cenar con sus hijos y ser ella, completamente ella, con sus bromas y sus opiniones y su manera de contar las cosas que hace reír a todo el mundo. Y Julián en Guadalajara, que lleva 2 meses añadiendo al final de cada tarde 20 minutos de caminata por el barrio, con Consuelo a su lado, que camina despacio porque la rodilla de Julián pide ese ritmo, pero camina. Julián empezó a notar que las manos le obedecen mejor, que el trazo de su firma, algo que había ido cambiando sin que él lo notara conscientemente, volvía a parecerse al de siempre. Y Consuelo, que pasó meses mirando sus manos con ese presentimiento silencioso, ahora las toma por las tardes con la calidez de alguien que sabe que el tiempo que le queda con esta persona es precioso y que la persona que tiene al lado está activamente eligiendo seguir siendo ella misma. Eso es lo que está en juego. No son estadísticas, son estas manos, son estas vidas, es tu vida. Fíjate bien en lo que has aprendido hoy. Las manos no mienten. Su fuerza de agarre, la suavidad o el temblor de sus movimientos, su temperatura, la velocidad con que escriben, la calidad de la piel que las recubre. Todo eso es información biológica de primera magnitud. Y esa información te está diciendo algo que puedes elegir escuchar o ignorar. Pero ya no puedes decir que no lo sabías. La neuroplasticidad existe, la microbiota cambia en semanas. El hipocampo puede recuperarse. La inflamación puede reducirse. La autonomía puede preservarse. La vitalidad puede volver. No como promesa vacía, como resultado biológico de decisiones cotidianas que están completamente a tu alcance. Respira despacio esta noche antes de dormir. Pon una mano en el vientre. Siente cómo sube y cómo baja. Eso es tu cerebro, recibiendo la señal de que puede bajar la guardia, de que está a salvo, de que hay alguien al mando que lo cuida. Y mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, abre las manos. Obsérvalas durante 3 segundos. Y recuerda que esas líneas, esas venas, esa piel que ya no es la de antes, son el mapa de una vida que todavía, completamente todavía, puedes esculpir a tu manera, porque el cuerpo esculpe el cerebro. Y tú esculpes el cuerpo cada día, cada decisión, cada respiración. Y eso, querida, no tiene ninguna edad.